Amigas, amigos, yo soy Ernesto, bienvenido de nuevo a Perfumones y bienvenido a este nuevo vídeo en el que os hacemos una confrontación, una gran batalla entre cuatro casas de perfumes económicos. Habréis podido haber visto en la pestaña comunidad que he puesto una encuesta que habéis contestado casi 1000 personas en estos 2 días. Ha estado poco tiempo, pero bueno, creo que la muestra ha sido suficiente, en el que os planteaba cuál era de las casas económicas la que más os gustaba y os daba 4 opciones. 4 opciones, entre otras cosas, porque en las encuestas de YouTube solo puedo poner 4 opciones, tengo entendido, y además son 4 casas, que son 4 casas españolas, los perfumes fabricados aquí en España, tengo entendido todos, y son interesantes. ¿Cuáles son? Halloween, lo que viene de Jesús del Pozo, Benetton, Adolfo Domínguez y El Ganso. Me habéis contestado unos cuantos mensajes, me proponíais otras casas, evidentemente, hubiese podido haber puesto incluso quizá Scalpers, quizá Hackett, incluso alguna. Me hablabais también de la Tafa y tal, pero bueno, esto estaba circunscrito a estas 4 casas. Y entonces la metodología que he utilizado para hacer este vídeo es escoger 2 perfumes de cada una de estas casas, intentando que sean lo más variados posible, o sea que sea quizá uno más fresco, otro más cálido. Aproximadamente hay casas en las que he podido elegir entre más perfumes y otras en las que no he podido elegir demasiado. Entonces os las voy a ir presentando, los 8 perfumes, 2 de cada casa. Comencemos con Halloween. Y Halloween he escogido el Halloween Mystery, que yo tengo el frasco de 50 mililitros, que es un perfume básicamente cítrico, afrutado, con toque un poco especiado, amaderado, fresco, que va un poco, es como un híbrido entre, para que os hagáis una idea, entre Black XS de Paco Rabanne y el Y o de Parfum de Yves Saint Laurent. Es un perfume que, aunque todo negro, mystery, que se sacó para Halloween, para la festividad de Halloween y tal, pues la verdad es que es un perfume bastante fresco y muy versátil. El otro es, como no, el Man X, Halloween Man X, que yo tengo el botellón de 200 mililitros, un perfume que me encanta, con ese cálido especiado, con esos toques a café, un poco de whisky cremoso, es muy especiado, un perfume que a mí personalmente me gusta mucho. La segunda casa es Benetton. Hubiese podido haber escogido varios, pero he escogido yo los que me gustan, y como perfume fresco he escogido el Green Cactus del año pasado, esta edición limitada, que aún está a la venta, y a mí es un perfume que me gusta mucho, cítrico, aromático, fresco, verde, con un toque acuático, con esa nota de aloe vera tan curiosa y que está muy rico. Es un perfume muy rico. Y como no, el Halloween Colors Man Black, además el primer perfume que yo reseñé en este canal, un perfume oscuro, cremoso, especiado y con un toque de oud. Oud sintético, como no puede ser de otra forma, pero oud al fin y al cabo. Seguimos con Adolfo Domínguez. Como podéis ver, son 4 casas que me gustan mucho. Citrus Cedro, ¿qué deciros de Citrus Cedro? Un perfume cítrico, verde, y almizclado con un toque amaderado en el fondo. Un perfume absolutamente fantástico para el calor. Y el perfume más, digamos, cálido que he escogido, otro de mis favoritos, que es Vetiver Terra. Vetiver Terra, un perfume que a mí me gusta mucho. Fijaros que lo he utilizado bastante. En algún momento tendré que comprar un backup, porque a mí este perfume me encanta. Amaderado, terroso, dulce, cremosito con esa nota de caramelo. Un perfume que a mí me encanta. Y la última casa es El Ganso. ¿Qué deciros del Ganso? Pues Aftergame, un perfume que también tiene similitudes con Citrus Cedro, cítrico, verde, aromático y almizclado. Un perfume muy rico para verano. Y cómo no, el rey sigue reinando. Bravo Messier, amaderado, atalcado, especiado, balsámico.
gran rendimiento, gran perfume, gran perfume. Pues bien, vamos a puntuar de 0 a 10 será puntuación, por ejemplo, 6 o 6,5, 7 o 7,5. No vamos a poner más decimales, ¿no? Iremos de 5 décimas en 5 décimas. Voy a puntuar 7 aspectos, 7 criterios, que son, os los digo, la presentación, aspecto y atomización, será el primero, luego salida del perfume, después secado y desarrollo del mismo, rendimiento, calidad percibida, aroma, precio, que introduzco aquí el tema del precio, y luego ya sacaré lo que son las notas medias, la nota media de cada uno de los perfumes. Sacaremos la nota media de cada uno de los 8 perfumes y haremos un primer ranking de estos 8 perfumes, del 1 al 8, y sabremos cuál es el orden en el que han quedado en estas puntuaciones. Y luego haré una media de los 2 perfumes de cada casa y haremos un ranking de las 4 casas para ver cuál es la mejor casa en esta, el vencedor de la gran batalla de casas de perfumes económicos. Vamos a empezar ya sin más dilación y empezamos por el primer criterio, que es presentación, aspecto y atomización. Aquí tenemos el Halloween Man Mystery. Aquí, por ejemplo, en este caso, fijaros de que los frascos son prácticamente iguales, entonces, bueno, uno es de 200 mililitros, otro de 50, padre, como digo muchas veces, el padre y el hijo parecen, ¿no? Pues bien, aquí en este caso, pues se repetirá alguna puntuación porque algunos de estos perfumes tienen una presentación que es prácticamente idéntica. El frasco es chulo, con estos colores negros, con el Halloween, es muy conocido, pero está muy bien. La atomización es larga, es para mi gusto un poco demasiado larga, pero atomiza bien. Le doy un 7, 7.0. Y en el Halloween Man X, pues exactamente le doy la misma puntuación, 7.0, porque sería injusto darle puntuaciones distintas cuando son prácticamente iguales. Seguimos con los perfumes de Benetton. El Green Cactus, aquí sí que tenemos presentaciones distintas. Esta es una presentación, te gustará más, te gustará menos, con este tapón de madera y una atomización que va bastante bien, no va mal. Le doy un 7,5. La atomización me parece bastante mejor que la de Halloween. Y el otro es el Colorsman Black, que la presentación es la presentación típica de los Colorsman, de color negro, con el tapón en la parte de arriba plateada, exacto, metalizada. Luego está la otra que es la Man Black, no recuerdo si se llama Intenso o cómo se llama, que es todo negro, ¿no? Pues bien, la atomización de este también va razonablemente bien, Le doy un 7.0, 7.5 y 7.0. Vamos ahora con los Adolfo Domínguez. Frasco muy repetitivo, aunque tiene como ventaja que tiene muy poco plástico. Si quitamos la cánula, lo demás es o madera, incluyendo hasta el interior del tapón, y madera, cristal en parte reciclado o metal. Y la atomización, siempre ha tenido buenas atomizaciones Adolfo Domínguez, pero estos no sé por qué no es tan buena. Pero bueno, le doy un 6,5. Y en el Vetiver Terra no cambia absolutamente nada, simplemente el color negro, lo mismo, y la atomización también es igual. Le doy también un 6.5. 6.5. Y estoy oliendo una mezcla de olores precioso, un layering precioso. Vamos ahora con el Ganso. El Ganso tiene también unos frascos idénticos. Además, estos dos precisamente son los que tengo la versión de 125 mililitros. Y las atomizaciones están muy bien. Y además, tengo entendido que ahora no todos tienen digamos, el botoncito rojo, que hay algún cambio. Estos sí tenían el botoncito rojo, lo cual ayuda mucho para el momento de atomizar, y le doy un 7.0. Y a su hermano Bravo Messier, como no puede ser de otra forma,
también le doy un 7.0. Muy bien, hasta aquí era un primer criterio, que era normal de que las casas tuviesen puntuaciones muy similares, exceptuando Benetton, que sí que son dos perfumes que estéticamente son completamente distintos. Vamos ahora con la salida del perfume, lo que yo siempre llamo a veces el efecto wow. ¿Cuál es la salida más cautivadora? Tenemos el Halloween Man Mystery, que nos sale con un golpe afrutado, que, como os digo, puede parecerse un poco a lo que es el Y, y le voy a puntuar un 6.5, quizá un poquito sintético. Su hermano, el Halloween Man X, este nos sale especiadito, cálido especiado y con un aroma a café que a mí me encanta. Por tanto, le voy a dar un 7.5. Seguimos con los Benetton. El Green Cactus. La salida del perfume es un cítrico con un poquito de toques verdes y tal, no es nada al otro mundo. La verdad, le voy a dar un 6.0. Y a su hermano, el Colorsman Black. Este sí que tiene una salida cremosa, oscura, especiada. La verdad es que me gusta mucho. Le voy a dar un 7.5. Vamos ahora con los Adolfo Domínguez. Citrus Cedro, salida fantástica. Un cítrico limpio, increíble, pues fantástico. 8.0. Y Vetiver Terra, con esa salida amaderada, un poquito terrosa, que se va endulzando poco a poco, 7.5 le doy. Y vamos ahora con las salidas del Ganso. Aftergame, 7.5. Una salida cítrica muy rica, pero tiene un algo que me gusta un poquito más la de Citrus Cedro. Pero bueno, 7.5. Salida del Bravo Messier, y aquí pues me diréis, esto es muy subjetivo, y le voy a dar un 8.5. Me encanta, esta salida me encanta. Pues bien, visto ya, voy a ponerme aquí porque lo tengo aquí apuntado y si no me voy a perder y será un desastre. Siguiente criterio, cosa que vamos a puntuar es el secado y el desarrollo. Tal como va evolucionando el perfume, pues las distintas fases, ya tenemos lo que es la salida, ya ha pasado un tiempo y cómo va evolucionando. Y comenzamos por el Halloween Mystery. Va evolucionando pues especiadito, amaderado, ya tenemos ese toque. La verdad es un perfume que está bien, quizá roza un poco lo sintético, un poco lo genérico, pero es un perfume juvenil que está muy bien, pero bueno, 6.5. Su hermano mayor, el Man X, aquí sí que me gusta más. Aquí tenemos whisky, tenemos vainilla, tenemos especias, aún notamos el café. La verdad es que me gusta mucho. Un 8.0. Vamos ahora con el Green Cactus. Intento no ir muy despacio para que no se haga muy farragoso y muy largo. Vamos con el Green Cactus. La salida mejora un poquito, un 7.0, con esos toques aromáticos verdes, con el aloe vera, ese toque un poco acuático, va mejorando un poco, por tanto le doy un 7.0. Y a su hermano, el Colorsman Black, este es fantástico, con ese toque de oud, un poco sintético, pero que está muy bien, 7.5 para el Colorsman. Vamos ahora con los Adolfo Domínguez y seguimos con el Citrus Cedro, que va evolucionando a lo verde almizclado y con ese fondo de cedro amaderadito. Un 7.5, un perfume que simplemente es adorable, está muy bien. Y voy con el Vetiver Terra, y aquí también hemos topado con uno de mis perfumes favoritos, por tanto no os extrañará que tras esa salida maderada, terrosita, con un poco de cítrico, el perfume se va endulzando con la nota de caramelo, un poco cremoso, pues le voy a puntuar con un 8.0. Es que me encanta, me gusta mucho este perfume.
Vamos ahora con los del Ganso, el Aftergame. Seguimos en la línea, aquí a diferencia del citrus cedro, es más verde, un poco más aromático, menos amaderado, más almizclado en el fondo, y le vamos a poner un 7.5. Y su compañero, el Bravo Messier, pues atalcado, es un perfume que se va atalcado, se va especiando con un fondo balsámico, con este sándalo que se nota bastante, un 8.5. Es mi debilidad. ¿Qué le vamos a hacer? Pues bien, continuamos, bajamos un renglón y nos vamos al rendimiento. Y empezamos de nuevo con los Halloween Mystery. No rinde ni bien ni mal, rinde promedio 6.5. 6.5. Su hermano rinde mejor. Su hermano, el Man X, rinde considerablemente mejor y le voy a poner un 7.5, 7,5. 7,5. Buen rendimiento. Vamos ahora con los Benetton. El Green Cactus tiene un rendimiento que no está mal para lo que es, para un perfume muy fresco de este estilo, pero aún así pues es limitado. 6.0. Su hermano, el Colors Man Black, rinde considerablemente mejor y le voy a poner un 7.5. Seguimos con el Citrus Cedro. Es un perfume fresco que tampoco tiene un rendimiento muy allá, pero mejor que el Green Cactus. Ya os he dicho muchas veces, cada vez que os hablo de este perfume, que en mí rinde bastante bien, por tanto le pongo un 6.5. La misma nota que le voy a poner al Vetiver Terra, que quizá me dura un poquito más, pero yo creo que tendría que durar un poco más, siendo un perfume un poco más cálido y dulce. 6.5 para el Vetiver Terra. Vamos ahora con los del Ganso, el Aftergame. Este me dura un pelín más, ya sabéis que siempre lo comento, que me dura un poco más que el Citrus Cedro. Me dura bastante bien, la verdad, es que para ser un perfume fresco, cítrico, me dura mucho. 7.0 de nota. Y Bravo Messier, bravo por el Bravo Messier. Es que me dura mucho, a mí me dura un montón. ¿Qué queréis que os diga? Que si batch actuales, que si no, que si tal, que si... A mí me dura un montón. Un 9.0, le pongo un 9 de puntuación. No puedo ponerle una nota inferior. Seguimos con calidad percibida. También es un poco subjetivo, evidentemente. Yo cuando huelo un perfume, pues... ¿qué me transmite, no? La calidad del perfume que me transmite. Ya os he dicho que el Mystery me transmite quizá un poco genérico, un poco sintético. Le voy a poner un 6, un 6.0. Un 6.0. Su hermano me transmite mejores vibraciones, mejores sensaciones. Le voy a poner un 7.0. Me gusta más. Me gusta más, quiero decir, le noto más calidad. Vamos con el Green Cactus. No está mal, 6.5. No está mal este perfume. Y el otro, el Benetton Colors Man Black, le voy a poner la misma nota, 6.5, porque ese oud pues se nota un poco sintético. Estas notas de fondo se notan un poco sintéticas y esto pues le baja un poquito la nota, pero aún así pues no está mal. Vamos ahora con los Adolfo Domínguez. Calidad percibida, son calidades percibidas, yo considero que buenas. Son perfumes que se sienten muy bien. 7.5 para el Citrus Cedro y exactamente la misma nota para el Vetiver Terra, que también yo lo noto. Yo este perfume es que lo noto de mucha calidad. ¿Qué queréis que os diga? Ya sé que muchos me decís que flankers anteriores de agua frescas de Vetiver que eran mejores. Me parece muy bien, pero es que esta a mí me encanta. Me gusta mucho. Y me encanta, no puedo decir otra cosa. Finalizamos esta sección con los del Ganso, que los dos tienen muy buena calidad percibida. Los dos se sienten perfumes de calidad, que no parecen que sean tan económicos. 8.0 para uno, el Aftergame, y 8.0 para el Bravo Messier. Y vamos ahora con las dos últimas categorías. El aroma. Simplemente que me guste más o me guste menos el aroma. Mystery, 6.5. Un aroma juvenil que no está mal. Su hermano, me gusta mucho más el aroma, 8.0. Es un perfume que me encanta. Green Cactus de Benetton,
El aroma me gusta bastante, 7.0. Y el otro hermano, pues me gusta un pelín más. 7.5 para el Colorsman Black. Vamos con el Citrus Cedro, que me gusta mucho, 8.0. Este podéis imaginar que lo puntuaba bien. Y un pelín por debajo, aunque me gusta también, pero bueno, Vetiver Terra, 7.5. Y vamos con los dos últimos, que son el Ganso, Aftergame, 8.0. Aquí lo pongo a la misma altura que el Citrus Cedro, porque son perfumes bastante equivalentes. Y el Bravo Messier, pues un pelín por encima, 8.5. Y ahora solamente falta un último criterio, que es el del precio. El del precio hasta ahora no lo había tenido en cuenta en muchas batallas, en muchas confrontaciones, pero yo creo que es interesante. Entonces os diré el precio de cada uno de ellos y la puntuación que le pongo. El Mystery, si cogemos la versión de 125 mililitros, no esta, cuesta 28 euros aproximadamente, lo he estado mirando, por tanto le pongo un 7,5, una buena nota en cuanto al precio. El Halloween Man X, la versión de 125 mililitros, no la de 200, vale aproximadamente unos 30 euros y le pongo, por lo que he visto, le pongo 7.0. Aquí cuando hablo de precios, pues ya lo sabéis, hablo de precios en España hoy día, agosto 2024, son los que he podido comprobar. Vamos con los Benetton. Green Cactus es 100 mililitros, 14 euros. ¿Qué queréis que os diga? Un 9.0 en cuanto al precio. Y Colorsman Black he visto a 16 euros, 17, 15, dependiendo del sitio, un 9.0. También le pongo un 9. Vamos con los Adolfo Domínguez. Los Adolfo Domínguez, que dependiendo si son el que es eau de toilette, las aguas frescas que son eau de toilette o las que son eau de parfum, va variando el precio y hablamos de la versión de 120 mililitros. El Citrus Cedro vale 24 euros. Un 8.0 de nota. El Vetiver Terra, la versión de 120 mililitros, vale 38 euros por lo que he visto, por lo tanto ahí bajamos bastante la puntuación, 6.5. Y vamos con los del Ganso. Valen exactamente lo mismo, por tanto tendrán la misma nota, 125 mililitros valen 32 euros por lo que he estado viendo. 7.0 para el Aftergame y 7.0 para el Bravo Messier. Pues bien, visto esto, ahora vamos a sacar las notas medias de cada uno. Las notas, la suma y dividido por 7, por las 7 categorías. Y os diré las notas y luego después la clasificación. Mystery, 6,64 de nota media. Man X, 7,43. Green Cactus, 7.0. Colorsman X, 7.5. El Citrus Cedro, 7.43. Vetiver Terra, 7.14. Aftergame, 7.43. Y Bravo Messier, 8.07. Por tanto, el ganador individualmente de perfumes, el que tiene más puntuación, más nota media, evidentemente es Bravo Messier con un 8.07. Este es el que gana individualmente. La segunda posición con 7.5 puntos se la lleva Benetton Colorsman Black. La tercera posición hay un triple empate. Hay un triple empate con 7,43 puntos entre el Aftergame, el Citrus Cedro y el Halloween Man X. Entonces, ¿qué hago? Pues
miro la encuesta. La encuesta, como os he comentado, han votado cerca de 1000 personas aproximadamente, y los resultados son 18% para Halloween, 8% para Benetton, 46% para Adolfo Domínguez y 28% para Ganso. Por tanto, de los tres que están empatados, la tercera posición es para Citrus Cedro, porque tiene más puntos en la encuesta. La cuarta posición es para Aftergame del Ganso, por la misma razón. Y la quinta posición, porque tiene menos puntos en la encuesta, para Halloween Man X, que tenía exactamente la misma, pero en la encuesta lo habéis votado menos. Y nos queda el sexto, el séptimo y el octavo. El sexto, con 7,14, es Vetiver Terra. El séptimo, con 7,0, es Green Cactus. Y el octavo, con 6,64, es Mystery. Muy bien, perfecto. Visto esto, lo que os preguntaba, ¿cuál es la mejor casa? Entonces, cogemos la media de los dos perfumes de cada una de las casas y tenemos que Halloween, escogemos solo uno, Halloween tiene como nota media 7,04. Benetton tiene como nota media 7,25. Adolfo Domínguez tiene como nota media 7,29. Y el Ganso tiene como nota media 7,75. Por tanto, la mejor casa de perfumes económicas de la batalla es el Ganso. En segunda posición Adolfo Domínguez, en tercera posición Benetton y en cuarta posición Halloween. Por consiguiente, el Ganso es la mejor casa de perfumes económicos, al menos en esta batalla de perfumes económicos que hemos realizado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Un poco farragoso el tema de las notas, pero no se me ocurría hacerlo de otra forma. Espero que no se os haya hecho pesado. Decidme vosotros de estas casas cuál sería vuestro orden. Decidme también qué otras casas económicas hubieseis puesto, poniendo un límite quizá de 40 euros los 100 mililitros, por ejemplo, al menos de precios aquí europeos, aproximadamente, ya sabemos, y sin contar Zara, porque Zara juega otra división distinta, porque con el catálogo que tiene, imaginaros tener que elegir solamente los perfumes de Zara. Nada más, amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadme un like, dejadme comentarios como os pedía, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, amigos, hasta luego.